Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en un nuevo programa de Digital Íntimo donde le damos siempre la honra y la gloria al Señor por medio de la vida, de los testimonios que nuestros hermanos vienen a compartir con cada uno de nosotros. Y honramos siempre el nombre de nuestro Dios porque Dios ha sido grande. Dios siempre está con nosotros, siempre nos ayuda, pero Él es el que cambia nuestras vidas también. Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él la transforma en una vida nueva y nos hace unas nuevas personas en Cristo Jesús. Y en esta noche tenemos un invitado más que viene a compartir ese testimonio de vida eterna que Dios ha hecho en la vida de él. Él nos va a contar cómo era él antes de entregar su vida al Señor. Pero antes quiero compartir este versículo en Salmos 119:9 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar tu palabra. Y para nosotros en esta noche es un honor y es un placer tener como invitado a este joven que ha pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, pero que un día puso su fe y su esperanza y le creyó a Jesús, y el Señor ha ido transformando su vida de día en día. Así es que para nosotros es un placer y darle la bienvenida a Isaac Gómez. Que el Señor te bendiga. Bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Hola, Alda. Gracias, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Estoy muy feliz y agradecido con Dios por la vida que me ha regalado y por la familia que tengo. Feliz, Alda, gracias. Amén. Pues qué bueno, Isaac, porque yo te conocí siendo soltero, ¿no? Pero es. ahora ya eres un joven casado con una esposa hermosa y una bella hija que Dios te ha dado. Así es. Pero eso es maravilloso, no llegó de un día para otro, ¿no? No, para nada. Y todo ha sido porque le has creído al Señor, has puesto tu fe y tu esperanza en nuestro Dios, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tú has reconocido eso. Pero en esta noche, Isaac, tú vienes para compartir un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé que todo el mundo, muchas personas de los que nos están viendo saben de dónde eres, a lo mejor, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no saben de dónde eres, porque hay muchas personas que nos están viendo de muchos países, ¿no? Que siempre nos están viendo cada lunes. Cuéntanos, Isaac, ¿de dónde eres tú y cuál es el ministerio que Dios te ha dado dentro de la iglesia a la cual estás asistiendo hoy en día? Bueno, para toda la gente, saludos a todos y buenas tardes. Me llamo Isaac Gómez López y yo soy de Guatemala. Y yo nací en un pueblo que se llama San Martín Zacatepeques, que creo que la mayoría de los que me conocen somos de ese pueblo. ¿Te conocen? Ajá. Y bueno, ahorita estoy yendo en la iglesia. Mi iglesia se llama, o la iglesia donde estoy asistiendo se llama Primera Iglesia Hispana Bautista, que está en Clarksville, aquí en Indiana, en Estados Unidos. Y estoy apoyando, pero también yo creo que estoy en la predicación. Creo yo, mi ministerio es predicar la palabra de Dios. O sea que en la iglesia donde tú estás asistiendo ahora eres un miembro activo porque estás ejerciendo, ¿verdad?, el ministerio de predicar la palabra de Dios. Eres una de las personas que lleva la palabra de Dios también dentro de la iglesia. O sea, Dios te está usando como un ministro del Señor, ¿no? Podríamos Aunque decir todavía así. no eres un pastor que te han declarado, eres un pastor, pero estás por ese camino también llevando la palabra del Señor y estás pues metido, ¿no?, en la palabra de Dios para poderla llevar a los miembros de la iglesia, ¿no? Pero tú estás como apoyando al pastor de esa iglesia. Claro que sí. Bueno, en Mateo 28, donde dice de que id a todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto a mí no solamente le da la responsabilidad a un pastor o a un líder, sino que a todos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Porque nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y como discípulos de Jesús o seguidores de Jesús, debemos hacer lo mismo, compartir las buenas nuevas de salvación, la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Jesucristo. Amén. Sí, la buena noticia que siempre predicamos,
¿verdad? Dentro de esta iglesia bautista Cooper Chapel, como de todas las iglesias cristianas, es la verdad. Y la verdad es Cristo. Así ¿Verdad? es. Que Cristo murió en una cruz, derramó su sangre por cada uno de nosotros y por su gracia somos salvos. Amén. Y esa es Así la es. verdad, ¿verdad? Y como dijo el Señor, vayan y prediquen y lleven el evangelio y bauticen en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo que tú acabas de decir, Isaac, es muy cierto. Esta tarea no es para los predicadores, no es para los pastores o los evangelistas, no es para todas aquellas personas que hemos venido a reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. O sea, que todos tenemos esa tarea. Esa Nadie se responsabilidad. puede escapar de este mandamiento, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Isaac, nos contaste ya de dónde eras y sí hay muchos que te conocen. Yo sé que sí. A lo mejor tienes muchos amigos de otros países también que igual te conocen, ¿no? Y a lo mejor en esta noche Así te es. están viendo. Pero Isaac, ¿cómo? O sea, es muy fácil decir ahorita yo estoy en una iglesia y estoy predicando la palabra de Dios. Es muy fácil ahorita decirlo eso, ¿no? Sí. Pero el tiempo que llevó para que tú llegaras a ese ministerio, que Dios te llamara a ese ministerio, tuvo que haber un proceso en tu vida espiritual. ¿Cómo era tu vida antes de haber aceptado a Cristo Jesús? Bueno, yo creo que todos tenemos un pasado. Un pasado y cada quien tiene su propia historia. Cada persona tiene su propia historia y me gusta bastante este programa porque no comparte la gente la historia de ellos simplemente nada más por compartir, sino que para que este mensaje, para que este testimonio de cualquier persona que sea entrevistada, que el testimonio de esta persona le pueda servir a otra gente que quizá está pasando la misma situación o está en lo mismo en este mismo momento. En realidad, antes de conocer a Cristo, yo, como dije hace rato, que yo soy de Guatemala y todo eso, tuve una niñez un poco difícil, complicadísimo y mi adolescencia también. Cuando yo era adolescente, tenía mis 12, 13 años, me metí mucho en lo que es el pegamento, o el huela pega que le dicen allá. Yo me envicié en eso. O sea, Y eso lo usabas como una droga. Como una droga, sí, exactamente. Y entonces empecé también a meterme como cuando uno se mete en esas cosas, empieza uno queriendo como experimentar más y más. Y empecé también a inhalar gasolina, me gustaba inhalar gasolina. Y todo lo que me ponía loco estaba ahí. Me sentía tan solo. Me sentía tan bien después de hacer eso. Después de eso, yo me empecé a enamorar. Cualquier joven, como cualquier adolescente que se enamoran. Me enamoré de una muchacha que, bueno, estaba muy bonita. Y me enamoré de ella. Ella era un poquito más mayor que yo, pero uno de adolescente, de joven, como así, todo es normal, divertido para uno, pero en realidad me enamoré y fui viendo de que no era como para estar ahí. Yo me imaginaba cosas ya en futuro con ella, pero en realidad ella nada más como me usaba como para pasar el tiempo. Entonces me enamoré, pero después de eso ella me dijo de que ya no iba a salir mucho, que porque su calificación de colegio era muy bajo y todo eso. Y pues yo estaba ahí y una amiga de ella me había dicho de que ella era algo tremendita, que tenía 2, 3 novios a la misma vez. Pero los novios que ella tenía eran ya hombres grandes. Y yo era menor en ese tiempo, tenía mis 13 años, 14. Entonces me enamoré. El día que yo la vi con otro hombre, me sentí muy mal. O sea, ella rompió tu corazón Me cuando tú la rompió viste el corazón. porque tú aún eras como un niño todavía. No estabas maduro todavía Exacto. y eso fue duro para ti. Ajá. Fue duro para mí porque igual no tenía un consejero, no tenía alguien que me dijera, mira, mi hijo, cuando vayas creciendo esto de aquí. Por eso yo creo que los padres tienen una tarea muy grande y muy difícil que tienen que estar apoyando a sus hijos, a sus hijas, enseñándole, educándole. La palabra dice que instruir en los caminos de Cristo. Pero también que no lo instruyan como en un óvulo, que todo alrededor es pecado, que esto es lo bueno, sino que también que vayan viendo la realidad de lo que es la vida. Y eso me tocó bastante porque fui involucrado en un problema ella también en esa misma semana cuando yo
vi a mi novia, exnovia, entonces me desilusioné, como cualquier joven. Entonces empecé a meterme en lo que es en el alcohol, empecé a tomar, y una de esas tomaderas fui a un lugar por ahí donde había muchos compañeros, amigos míos de mi edad, y otros hombres ya grandes también. Ellos me invitaban para estar ahí con ellos y empecé a tomar. Me acuerdo que me puse bien borracho porque andaba desilusionado de la vida. Según yo, que uno piensa que lo pierde todo, que se siente uno también hasta abajo. Que tu mundo ahí se había acabado. Que el mundo de ahí se acabó. No tenías un motivo para seguir viviendo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que me pasó. Eso me llevó a juntarme con jóvenes más mayores que yo, que ya hacían otras cosas. Y una de esas fui involucrado en un problema, pero ese problema me tocó bastante y me marcó. Me marcó mi vida y la verdad fue muy difícil para mí superar todo eso. Yo creo que en uno de esos momentos donde yo me sentí como un pedazo de basura, no puedo contar todo así completamente como es, pero sí me sentí un pedazo de basura, me sentí el más humillado y me sentí que todo ya se había acabado ya y no tenía con quién contar. Y cuando me pasó eso, fue cuando yo quise tomar la decisión de quitarme la vida, suicidarme. Pero en mi mente pasaba de que mi madre no tenía nada que ver, que ella no tenía la culpa de que un hijo se quería suicidar así nada más, sino que pasaba en mi mente eso: suicídate, que eres un pedazo de basura, no sirves, mira, esto te pasó en tu niñez y tu adolescencia, tu papá no te quiere, y tantas cosas del enemigo que me... por acá, pero en la otra oreja por acá me decía: no lo hagas. Además, tu mamá no tiene la culpa, porque si lo haces, tu mamá te tuvo 9 meses en su vientre, y si lo haces, vas a afectarla, vas a lastimarla. Y así estaba como una batalla espiritual. Como yo había estado en una familia cristiana desde el principio, pero recuerdo muy bien que mi padre era un hombre, era un predicador de la palabra, nos llevaba en la iglesia y era un poco estricto. Y siempre lo que me acuerdo de las cosas así buenas ahora, que cuando yo estaba en el mundo ni siquiera me acordaba nada de eso. Él me cargaba siempre en su brazo, pero siempre cuando llegábamos en la iglesia a escuchar la palabra, siempre nos volteaba a ver si estábamos poniendo atención a la palabra. Y cuando llegábamos en la casa, siempre nos decía de qué tema había hablado el predicador. O sea, les preguntaba. Nos preguntaba. Y uno como niño, nada más con que uno adivinaba, solo para decir, oh, tal de Noé o de Moisés y así. Y no nos hacía nada, pero ya después tenía una regla de que a las 7 de la noche teníamos que estar en la casa. El que no estaba a las 7 de la noche en la casa, se quedaban sin dormir en la casa, cenar. Y pues era un poco como estricto. Era demasiado estricto para ustedes, o sea, para nosotros, no lo podían entender en ese momento. Claro, no podemos entender, y uno como joven, como niño, no le gusta eso. Uno como joven, adolescente, le gusta jugar o hacer cosas con los amiguitos. Pero cuando había alguien ahí en la casa, como que sí, no nos gustaba mucho. Pero una de esas, mi padre cayó en lo que es en el alcoholismo, y como niño yo me sentí muy bien, me sentí libre, porque ya no había una presión. Pero en realidad viendo la realidad, que yo era como presa fácil para el enemigo. Por eso el enemigo busca la cabeza para que todo lo demás sean presa fácil. Y así fue que empecé a meterme en muchas cosas. Cuando tu papá dejó el ministerio de predicar y se fue al mundo él, y entonces ahí mismo se fueron ustedes también. Así mismo, sí. Y entonces tuve un background muy mal en Guatemala. Un background es un pasado muy triste. Un pasado muy triste allá. Uh-huh. Entonces vine aquí en Estados Unidos a los 14, 15 años. Y cuando yo pasaba en el desierto, siempre decía en mi mente de que Dios mío, llévame para allá.
llévame, quiero llegar allá, quiero servir. Si me llevas por allá en Estados Unidos, porque venía con bastante ilusiones de hacer tantas cosas. Pero yo le decía a Dios, le hablaba, Dios mío, si me llevas te prometo que voy a predicar tu palabra. Si me llevas te prometo que voy a cantarte, voy a alabarte, a adorarte. Voy a ser un siervo tuyo. Y eso es lo que salía a mi mente cuando está en un momento difícil o en una decisión que está entre... Cuando tienes un gran anhelo en tu corazón de llegar a una parte y quieres hacer muchas cosas, le prometes a Dios muchas cosas. Muchas cosas, exactamente. Y cuando llegué aquí, fue lo primero que hice, aceptar a Cristo, pero tenía así como un poco... estaba un poco así como no quería recordar el pasado, sino quería empezar de nuevo. Cuando llegué a Estados Unidos y recuerdo que uno de mis hermanos, que siempre lo admiro y ha sido un ejemplo para mí, que es Efraín Martín, él siempre me llevaba en la iglesia. Y hicieron una vez un concierto cuando llegó Giovanni Ríos. No recuerdo qué año fue, en 2006, 2007. Está entre 2006 y 2007. Fue en la iglesia Cooper Chapel, donde estaban antes. Ajá, en la iglesia pequeña. Y ahí donde yo entregué mi vida a Cristo para empezar a ser una nueva criatura. Pero en realidad fue otra batalla difícil para mí. Y empecé a alejarme otra vez. Me alejé de Dios y después que me alejé, empecé a meterme en muchas cosas igual. Okay. O sea, el enemigo te volvió a agarrar. Me volvió a agarrar y empezó lo mismo. Empecé a recordar todo mi pasado otra vez. Y ya después llegaba, aceptaba a Cristo otra vez. Me bauticé incluso en el 2011. Igual me bauticé y estaba emocionadísimo para estar ahí, pero así mismo caía. Así como aceptaba a Cristo, así mismo caía. El problema aquí es que quizás muchos jóvenes se van a identificar conmigo que cada rato o cada año se reconcilian con Dios. Nada más lo hacemos de emoción de repente. La emoción de ese momento, por ejemplo, cuando aceptaste al Señor por primera vez, era por un concierto. Sí, claro, claro. Y entonces es lo que pasó en mi vida. Yo pienso eso porque no había un cambio radical, no había un cambio en mi vida, porque yo iba a la iglesia, pero me daba pena ir así con mi Biblia. O sea, no, tú escondías la Biblia. No, escondía la Biblia, no tenía Biblia y ni leía la Biblia, pero sí me iba bien corbatado, o sea, bien así como... Me vestía bien, bien formal para ir a la iglesia. Pero el problema que no hacía las cosas bien. Simplemente quería aparentar lo que no era. Siempre trataba de hacer reír a la gente, bromeando y todo eso, pero en realidad nada más lo hacía solo para no sentirme solo. Isaac, lo que yo entiendo de tu testimonio, ¿no? Es que una persona superficial. ¿Por qué? Porque solo tú reflejabas nada más tu exterior, pero por dentro tú realmente te estabas muriendo. Exactamente. Bueno, la misma palabra dice que engañan a otros engañándose a uno mismo. Y precisamente lo que estaba pasando. Me estaba engañando a mí mismo porque estaba perdiendo tiempo, estaba haciendo cosas que no era, porque yo salía de la iglesia, venía los sábados en la iglesia cuando había concierto o algo así, y después de ahí, y me ponía una borrachera en el baile, el siguiente día me venía a la iglesia, como que sí, era como una costumbre, ya era una rutina ya. Pero una de esas que yo ya estaba como harto de estar ahí, de vivir la vida como cualquier joven que quizá también hace lo mismo. O sea, tú estabas viviendo una vida, Isaac, como una vida religiosa, una relación personal con Dios, y entonces Dios no podía hacer un cambio en tu vida. No lo podía hacer porque tú no le estabas dando, tú no estabas entregando todo de ti al Señor. O sea, tú le estabas entregando al Señor una parte de ti, pero no todo tu ser. Sí, exactamente. Entonces, estabas como esas personas, ¿no? Que son religiosas y dicen, bueno, hoy es domingo, tradicionalmente es día de ir a la iglesia. Ajá. El domingo, entonces me voy a la iglesia. Bueno, pero el sábado estuve en una fiesta.
y el domingo me voy a la iglesia y ya le pido perdón al Señor y me perdona. Entonces era como una rutina que tú estabas en eso, pero llega un momento donde te das cuenta que eso no es vida. Así Y yo me es. imagino que eso te pasó a ti. Exactamente, es lo que me estaba pasando. Y pasa que yo vivía una soledad. Una soledad me deprimí bastante, quizá como muchos jóvenes que se deprimen hoy en día. Yo sufrí bastante de acné, pero yo me miraba en el espejo y me decía a mí mismo de que estás tan feo. Qué cara tan fea tienes. Una cara podrida, una cara... Me daba asco verme en el espejo, me sentía tan mal. Y recuerdo que yo salía y de repente me dejaban números, conocía muchachas y todo eso, pero yo no me amaba. No quería nada. Y yo, más ok, está bien. Pero no me amaba para nada, porque había algo dentro de mí que todavía no me dejaba tranquilo. Y aunque venía a la iglesia, aceptaba, me bautizaba, pero eso no era un cambio en mi vida, porque tenía que en realidad conocer a Cristo de verdad. Y así fue pasando mi juventud aquí. Me metí otra vez en el alcoholismo y recaí bastante porque pura discoteca, y ya tomaba demasiado. Y cada vez que tomaba me acordaba de las cosas que yo hacía o de las cosas que me hicieron de mi niñez, y me acordaba de la violencia doméstica de mi papá y mi mamá, y cómo mi papá también me pegaba cuando yo estaba niño. Y me acordaba de todas las malas cosas, pero nunca de las buenas cosas. Y cuando uno está en el mal camino, solo se acuerda de las malas cosas. Y entonces cuando yo tomaba, y más tomaba, y un día yo me hice tatuaje, que tengo mi tatuaje por acá. No estoy tan orgulloso de mi tatuaje, pero sí me lo hice. Y recuerdo que pasó en mi mente de tatuajarme toda la cara, todo mi cuerpo, porque tenía un rencor, Alda. Tenía un rencor, por eso la falta de perdón, eso nos va a matar, nos va a marcar. Y si uno no perdona, donde quiera que uno vaya, si te metas en la iglesia, te metas en cualquier religión o te cambias de estado, nunca vas a cambiar. Porque esa cosa, esa semilla, ese veneno que te inyectó Satanás desde tu juventud, desde tu niñez, desde tu adolescencia, ese veneno va a seguir creciendo. Sí. Y uno no se puede escapar para nada si uno no saca eso. Y recuerdo que un día de esos que tomé como 5 días o 6 días, una semana entera. Primero fui a un baile y bailé mucho, me sentía tan bien, alegre, libre. Y recuerdo que bailé bastante esa noche, la última noche que me puse bien borracho. Pero tomé una semana entera. Después de ahí, cuando yo creo que todos los que han tomado bastante, o así como estoy diciendo, una semana entera, saben la experiencia que uno tiene después, al día siguiente, cuando uno ya no toma. Yo sentía que había matado a alguien, sentía que la policía me estaba buscando, tenía un miedo. O sea, ¿no eras tú? No era yo, o sea que sí como que si nada más esperaba que tocaban la puerta y estaba así como desesperado. Y en ese día yo recuerdo muy bien, como yo trabajaba en el Golden Corral de carnicero, estaba afuera del Golden Corral tomando. Me tomé la última, lo que es la Corona Familia que le dicen. Estaba por ahí tirado donde se tiraba la basura. Yo recuerdo que empecé a llorar, recordar todo, y empecé a quejarme contra Dios. Ahora recuerdo todo lo que dije a Dios. Y digo, ¿quién soy yo para hablar así? ¿O por qué hablé así? Pero ese día me descargué. Estaba tan enojadísimo con Dios. Y empecé a preguntarle en mi vocabulario, que era muy mal vocabulario. Hablaba muy mal. Empecé a decirle a Dios que ¿por qué yo? En otras palabras, ¿por qué a otros no? Eso es egoísmo. Pero uno no se da cuenta que uno habla así. Y yo empecé a decirle a Dios que ¿por qué yo? ¿Por qué esta maldita vida? Que por qué yo desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, y ahora ya estoy aquí, ya estoy harto. ¿Por qué? Y empiezo a recordar las cosas.
empiezo a recordar a mi padre, la mente de mi papá siempre pasaba en mi mente de que un día me va a encontrar con él y decirle en la cara que este es el monstruo que él había construido. Porque yo tenía ganas de agarrar los golpes. O sea, tu corazón estaba lleno de rencor y de odio más contra tu papá. Exacto, porque uno como joven, cada cosa que uno nos hace, de repente empezamos a culpar a nuestros padres también. Porque cuando no vemos un padre que te cuida, un padre que te protege, un padre que te da de alimentar ahí, uno no piensa así, creo. Pero cuando ve uno que hay violencia en tu casa, tratan mal a tu mamá y te tratan mal, te pegan, te hicieron un daño y ni siquiera te preguntan si estás bien y ni siquiera se acuerdan si existes, y uno trata de buscar el amor del padre, pero nunca encuentra el amor. Y entonces cuando te pasa algo más o cuando va creciendo el rencor, el remordimiento, todo se envuelve y todo es la culpa de papá. Va creciendo, o a medida que vas creciendo físicamente, ese odio y ese rencor también en tu corazón. Exacto. Y como tú dijiste hace un rato, hasta que no perdonas no puedes salir de eso. Hasta que no perdona uno. Y el problema es que uno culpa a otros, pero también no se culpa a uno. De que uno también tiene la culpa. Sí. Si uno dijera, ok, me hicieron esto de acá, pero quiero hacer diferente. Quiero hacer la diferencia. No me importa que digan o hablen de mí, pero yo quiero hacer la diferencia. Yo creo que ahí donde cambiaría uno. Pero uno culpa, pero de parte de la culpa uno lo tiene también. Sí. Entonces yo estaba así orando a Dios, así orando y quejándome, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y empiezo a decirle a Dios, si verdad, todo el mundo gritan, hablan de ti, que eres amor, eres misericordioso, eres dadivoso y todo lo que eres bueno, ¿por qué no eres bueno conmigo? ¿Y por qué nunca has sido bueno conmigo en mi vida? No conozco lo que es amor, ni siquiera. Demuéstrame lo que es amor de verdad. Si en verdad existes, demuéstrame. Yo creo que ahí nace un ateo. Los ateos nacen ahí porque empiezan a quejarse, a preguntarle a Dios, a ver, quiero esto, quiero. Y uno quiere la respuesta así. Y eso es lo que pasó conmigo. Y recuerdo que mi hermano Efraín, esa misma semana, en la iglesia Cooper Chapel, la juventud, iban a tener un retiro juvenil. Y eso fue en Lexington, 2 horas de aquí. Pero mi hermano había estado detrás de mí. Vamos, vamos, va a estar bueno, va a haber palabra, va a haber comida, mira, estoy acá. Trataba de animarme, lo siento, y levantarme el ánimo, pero yo estaba tan mal. Yo estaba deprimido, yo estaba desesperado. Y yo no quería ir, nunca le dije, pero cuando yo le dije a Dios todo lo que acabo de contar, entré en el Golden Corral medio mareado y le pregunté a un manager que estaba por ahí, me acuerdo de él, se llama Gary, y le pregunto de que si me podía dar una semana de vacaciones. Y yo de broma nada más, porque para que te den vacaciones tenés que preguntar una semana de anticipación o 2 semanas. Mínimo una semana. Pero yo de broma le bromeé a este hombre y se me queda viendo y me dice, of course. Claro, dice, tú has trabajado mucho aquí. Vete, nada más limpia la carnicería y vete. No te preocupes de aquí. Dice, agarra tu vacaciones, agarra 2 semanas si quieres. Y te lo pago, no te preocupes. Y yo me quedé sorprendido. Nah, le digo, you're just playing with me, right? Le digo, o sea, que estás jugando conmigo. No, me dice, ve, agarra tus vacaciones. En ese mismo momento le hablé a mi hermano Efraín. Le digo, hey, brother, ¿van a ir todavía? ¿Hay espacio todavía para ir ahí? Me dice, sí, claro que sí. Si no hay, yo quito mi espacio y te pongo ahí. Pero él sabía que sí había. Entonces, le dije, bueno, apúntame entonces. Quiero ir ahí. Y cuando llegamos en Lexington, me fui con él, recuerdo muy bien. Llegamos en Lexington, llegamos en el campamento. Y yo estaba mal todavía, aunque me vestía bien y acá, pero estaba mal. Estaba muy mal. Y de repente voy viendo una muchacha que ella fue el instrumento que Dios usó para que mi vida cambiara. Para que tu vida fuera cambiada. O sea, Dios usó a alguien. A alguien. Porque la verdad ahora sé que
esa señal que yo le pedí a Dios era ella. Ahora lo digo a entender así. Ujú. Pero en ese momento no sabía nada. Sí. Sí, y entonces cuando la vi nos miramos y hubo una química entre los dos. Y yo recuerdo, es una estrategia que yo siempre recuerdo de que me hacía así porque recuerdo que ella estaba sentada con toda su familia, que son mis suegros ahora. Y yo nada más hacía como que se me dolía el cuello, todo eso. Me hacía así para verla dónde estaba. Y me hacía O así. sea, tú la buscabas de reojo. Ajá, exactamente. Ella se levanta, se va para el baño y pasa en mi mente, digo, si la sigo, ella se va a meter para el baño, me meto para el baño y no nos vamos a cruzar. Yo quería cruzarme con ella. Y entonces dije, bueno, le voy a dar 2 minutitos, 3 minutos, para que así, en lo que ella se lave la mano, salga y así yo como si voy al baño, pretendiendo ir al baño y cruzarme con ella para hablarle, porque sí me había gustado. Ajá. ¿Y qué pasa? Así como lo había pensado y así pasó. Y cuando venía por acá, y veníamos como ya estábamos para cruzarnos, y yo me puse tan nervioso, Alda, tan nervioso, no quería, no le hablé. Yo me iba para otro lado. O sea, tu valor se fue ahí. El valor de un machito, un hombre. Del hombre conquistador, se fue ahí. Se fue. O sea, tuviste miedo porque la viste, o sea, cuando ya la viste de frente, a lo mejor porque viste una muchacha bonita, pero también viste un carácter en ella. Sí. Y es algo bonito que cada vez que me acuerdo de eso me emociono también porque yo amo bastante a mi esposa. Porque amo por muchas cosas. Pero sí, ella fue la que me habló. Oh. O sea, ella tuvo más valor de hablarte que tú a ella. Más valor de hablarme a mí que yo a ella. Y hola, se confundió. No recuerdo bien si me dijo Israel o otro nombre, pero no era mi nombre. Pero hola, obviamente no te conocía tampoco. No me conocía. Hola, le digo, y acá. Y ya me presenté con ella. Y lo primero que le pregunté fue su edad. ¿Qué edad tenía? Porque se veía una niña. Ajá. Estaba muy pequeña, pero me decía, bueno, tengo 17, pero en otra semana cumplo 18. O sea, ella te dijo, en otra semana ya seré mayor de edad. Ajá, exacto. Entonces, bueno, y ahí empezó todo. Empezó todo, me emocioné, se levantó mi ánimo y dije, hay algo aquí, hay algo aquí. Y recuerdo que esa noche no pude dormir por ella. No pude dormir porque esa noche ellas se fueron con sus padres, se fueron de campamento y yo empecé a buscarla por Facebook y la encontré, le mandé mensaje, pero yo estaba tan emocionado, Alda. Y de repente cuando veo una foto con su exnovio, ese león que estaba ahí se volvió otra vez el ratón. Y otra vez para abajo. ¿Te volviste otra vez Otra vez dije, no me emociono ni quiero emocionarme para nada. Pero después ahí empezamos a textearnos y empecé a ver algo diferente. Empecé a sentir algo diferente porque las palabras que ella me decía no eran palabras de ella, sino que bíblicamente me hablaba. Y me empezó como a conquistar esas palabras que ella me mandaba por texto. Pero en mi mente todavía pensaba en lo mismo de mundano y todo eso. Siempre pensaba, eso lo digo en público, yo sé que ella ya sabe, se lo he dicho también, de que en mi mente pasaba, cuando una persona viene del mundo y conoce a una muchacha que es cristiana, la mentalidad del hombre que viene del mundo siempre es mundano. Sí, porque no conoces La primera salida me la como. Bueno, mínimo la segunda salida. En otras palabras, me voy a acostar con ella en mi segunda salida. Y eso era mi mentalidad. Pero no fue así, Alda. Hasta un mes todavía texteábamos con ella. Yo para textear no me gustaba para nada. Quería llamarla y todo. Y entonces así fue que fui acercándome a Dios y acepté a Dios y con la condición de verla. Y así acepté a Cristo en mi corazón. Me reconcilié otra vez con Dios porque sí había aceptado. Y empecé a venir, ella siempre me animaba, me decía esto de acá, porque yo trabajaba mucho, me decía, cuídate, porque tú eres valioso, tú eres importante también, nunca olvides eso. Esa palabra me lo decía mi mamá siempre.
Pero cuando tu mamá te dice, no lo sientes tan bien como cuando otra persona te dice que te gusta. Cuando te lo dice quien te gusta. A la persona que eso, se sí. siente uno tan bien. No, y luego tú habías vivido una vida que no habías recibido amor, como tú dices, porque aunque tu mamá te decía esas palabras, tú las tomaste de tu mamá como que tu mamá te estaba diciendo, pórtate bien porque no quiero que me digan que te has portado mal. Todo mamá dice eso. Pero ahora, sí, pero en ese caso con la muchacha que te gustaba, ella no te lo estaba diciendo porque era tu mamá, no, sino que era alguien que a ti te gustaba y tú sentías que a alguien tú le estabas, que alguien se estaba interesando en ti, o sea, estaba interesado en tu bienestar. Y alguien que realmente no era nada de ti, pues. Nada de mí, ni me lo esperaba y eso me animó bastante para venir y buscar de Dios. Y recuerdo que en ese tiempo, que son mis suegros ahora, los padres de ella, siempre dirigían la devocional o lo que es la oración los lunes y jueves. Entonces ella siempre me invitaba, vamos a la oración. Y yo, pues está bien, como no, me animaba porque sí, me gustaba y quería verla igual. Y como nunca en mi vida había abierto mi Biblia y no sabía cómo leer, no sabía dónde empezar. Y recuerdo que ella siempre se sentaba a mi lado enseñándome. Y empezó algo en mí que como se me daba pena ya. Dije, no quiero que ella... pues ya me dio pena ya. Y entonces se me metió en mi mente de buscar a Dios, conocer un poco más de su palabra. Y empecé a leer la palabra, pero fue con la ayuda de ella que siempre me motivaba para leer, para buscar. Pero una de esas que tuve un sueño y yo sentí que era la voz de Dios, nunca lo compartí porque van a decir que Dios le habló, sino que una voz sentí en mi sueño que me decía, hijo, ¿me amas de verdad? Y yo decía, sí, Dios mío, tú sabes que yo ya te acepté, ya me bauticé también, ya me reconcilié otra vez contigo y tú sabes que sí, Dios mío. Y otra vez la misma pregunta, hijo, ¿de verdad me amas? Yo decía, sí, Dios mío, tú sabes que sí, hasta allá estoy empezando también a ofrendar y todo. Y yo ya me sentía un buen cristiano. Y otra vez me preguntó la misma pregunta. Hijo, ¿de verdad me amas? Entonces me di cuenta de que en realidad no lo amaba a Dios. Y oré mi sueño, empecé a llorar y le pedí perdón a Dios de que sí, no lo estaba buscando de corazón, de verdad. Y cuando ya me desperté, dije, es cierto. No estoy buscando a Dios de verdad, como debe de ser. Y la voz me dice otra vez, ¿me estás buscando por amor a mí o amor a ella? Yo dije, Dios mío, por amor a ti. ¿Me estás buscando por amor mío o por amor a ella? Yo estaba así como, a Dios no se le puede mentir. No. Él sabe todo. Y entonces le dije, Dios mío, perdóname. Y me dice, ¿qué pasaría si yo quito la muchacha? ¿Regresarías en lo mismo o me buscarías de verdad? Y eso fue como un empuje o fue como un ánimo que me dio de que sí es cierto, me puse a pensar de que si regreso en lo mismo o sigo a Dios, con ella o sin ella. Entonces tomé la decisión de buscar a Dios de verdad, decirle a Dios de que si es para mí, va a ser para mí. Si no va a ser para mí, aunque tanto me guste y está hermosa, no va a ser para mí. Por eso las cosas que Dios pone, o por ejemplo como es mi novia, que es mi esposa ahora, Diana, yo siempre desde el principio dije, si es para mí, va a ser para mí. Pero si no es para mí, no va a ser para mí. No tenía que luchar ni pelear por ella, sino que si era de ellos, de parte de ellos, iba a ser para mí. Y fue complicado mi noviazgo con ella. Pero sí, ahí es donde yo empiezo a acercarme más a Cristo, a buscar su palabra,
buscar de su palabra y conocer más. Y fue un proceso muy difícil, ¿verdad? Fue un proceso muy difícil que yo me desanimé en el camino. Ya no quería, ya decía que no era para mí. Esto no es para mí. Y acá. Y los amigos que tenía anteriormente se burlaban de mí y me decían de que, oh, y si no quieres tomar con nosotros, está bien, no hay problema. Dice, el día que tomes no vamos a tomar contigo. Pero yo estaba tan seguro de mí mismo y se burlaban también. Me decían el aleluya. Ahí viene la aleluyita y todas muchas cosas. Pero eso para mí era como, no era nada. Yo estaba ya enfocado. Ya no te estaba interesando mucho lo que la gente dijera, ya no estabas enfocándote tú en las personas, sino ya en Cristo. Así es, exactamente. Y fue muy difícil para mí buscar de Dios porque no era como uno se imagina. Y no es como mucha gente se imagina, de que ahora sí, ya me aceptó a Cristo y vamos a la iglesia. No. Es el proceso muy difícil. Pero me gusta este texto que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto va a ser hasta la muerte. Y seremos tentados, seremos probados, pero el que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Amén. ¿Qué aprendiste de tu experiencia, Isaac, antes de llegar a los pies de Cristo, de todo lo que viviste a lo largo de tu vida, ahora que ya eres un hijo de Dios? ¿Qué aprendiste de eso? Porque cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, desde nuestra niñez, no es porque Dios nos permite pasar eso, no, Dios nos permite pasar eso no porque Dios es malo o no porque Dios no nos quiere, sino que Dios siempre nos pasa por un proceso para que aprendamos algo. O sea, de todo lo que nos pasa en nuestra vida aprendemos algo. ¿Qué aprendiste tú de eso? Bueno, yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo con los hijos. Yo ahora tengo una nena de 2, ya va para 3 años. Yo creo que muchos padres se confunden aquí donde dicen, le voy a dar a mi hijo lo que yo no recibí. Le voy a comprar a mi hijo lo que yo no tuve. Yo nunca usé unos Nikes, le voy a comprar Nikes. Y empiezan como a cubrir ese falta de tiempo con regalos. La necesidad exterior, pero no la interior. Exactamente. Entonces, usan todo lo exterior, pero no lo interior. Y eso para mí, en mi experiencia, eso no sirve. Para mí lo que más importa es el tiempo y el amor de los padres con los hijos. Eso es lo que personalmente lo digo porque yo lo experimenté. O sea, lo que tú aprendiste de todo lo que viviste, es que todo lo que tú viviste empezó porque en tu casa no hubo alguien que te diera amor, que se preocupara por ti, que diera ese tiempo por ti, pero Exacto. Entonces tú aprendiste todo eso ahora y lo puedes cortar eso que a ti te pasó para que no lo viva tu hija ahora. Entonces ahora tú estás haciendo lo que tus padres no hicieron. Exacto. Entonces tú estás ahora haciendo lo contrario, o sea, tú estás queriendo ser un mejor papá. Aunque no vas a llegar a ser el mejor papá, el perfecto, ¿no? Pero estás tratando de ser un mejor papá que lo que tú tuviste cuando eras un niño. Así es, exactamente, Alda. Y eso es lo que pasa por mi mente, no darle a mi hija todo lo que yo no tuve, sino que darle amor, cariño, tiempo, escucharla. Eso es lo que quiero dar a ella. Para que ella, cuando crezca, diga, sí, tuve un padre que sí me dedicó tiempo. Y que yo como padre, el día que se case y se vaya, porque yo sé que va a crecer, se va a ir con su esposo un día, pero que yo también me sienta tan feliz de que yo le di mi tiempo, amor, cariño, respeto. Eso es muy bueno, Isaac, que aprendiste algo de eso. O sea, que no todo lo malo que viviste fue para mal, sino que tenías que aprender algo de ahí. Y también aprender a perdonar. Y aprendiste a perdonar. Es lo más importante. Si uno no empieza a perdonar a la gente que te hicieron daño, nunca serás feliz. Aunque vengas a la iglesia, haces lo que quieras, empiezas a predicar, seas mejor predicador, pero si no perdonas, de ahí no pasas. ¿Por qué? Hay un texto que es la oración modelo. Ajá, lo que te iba a decir, que nuestro Señor nos dijo en la oración, o sea, perdona mis pecados, porque así como yo perdono, pero si no hemos perdonado, ¿cómo le podemos decir al Señor que nos perdone? Exacto. O sea, no puede haber un perdón de Dios, porque primero dice la palabra del Señor que si tenemos algo en contra de nuestro hermano, no podemos ni tan siquiera ir y depositar la ofrenda, sino que debemos de ir
y reconciliarnos con nuestro hermano, con cualquier persona que haya Exacto. sido, y después puedes venir al altar y dar tu ofrenda a Dios. O sea, la palabra es muy clara. Muy clarísima y la verdad a mí me encanta bastante porque muchos también repiten que dice, Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores y en realidad no hemos perdonado, estamos mal. Si verdad no hemos perdonado, estamos mal. Y entonces lo que yo veo de que es la importancia de lo que es el perdón, es muy importante y no precisamente por amor a esa persona que te hicieron, por amor a Dios, por amor a uno mismo. Y me encanta, creo que es uno de los versículos favoritos que me encanta bastante cada vez que lo leo. Está en Proverbios, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor a Jehová. Cuando uno tiene temor a Jehová, uno no va a mentir, no va a robar, uno no va a hacerse daño a uno mismo. ¿Por qué? Porque tiene temor a Jehová. No dicen, por ejemplo, la historia de José, que se salió corriendo de la esposa de Potifar. Él tenía temor a Jehová, pero también a él mismo de no mancharse con una mujer que ya estaba casada. Y cuando uno no tiene temor, uno hace lo que se le pega la gana, pero las consecuencias van a venir después. Entonces yo creo que la falta de perdón de mucha gente es lo que atrasa, es lo que estanca, pero Estanca el crecimiento espiritual de un cristiano. Cuando tú no has perdonado, no puedes crecer espiritualmente porque hay una barrera que divide, que está Exacto. separándote, ¿verdad? Que te separa. Y a veces pensamos, como dice la palabra del Señor, el pecado nos separa de Dios, ¿no? Pero en este caso tú dices, yo no estoy pecando, pero ¿por qué yo no puedo sentir la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás pecando, robando, mintiendo, o acostándote con una mujer que no te pertenece, o una mujer que se ha metido con un hombre casado, o una mujer casada que se ha metido con un joven soltero, cosas así. A lo mejor no están haciendo eso, ¿no? Pero tienen un odio y un rencor contra alguien y hasta el día de hoy no lo pueden perdonar. sí, y no viven felices. Sean cristianos o no cristianos, si no liberan esa carga que tienen, nunca van a estar felices. Sí. Cuando uno ya perdona de verdad de corazón, ya no se acuerda de eso, se siente uno libre, se siente uno renovado. No, y aunque te acuerdes de eso, la respuesta que viene a ti es, gracias Señor, porque por fin soy libre de eso. Así Por fin es. pude perdonar. O sea, cuando te acuerdas de eso, ya no te lamentas, sino que más bien te gozas. Amén. Y dices, gracias Señor, porque por fin perdoné. Ahora, Isaac, cuando tú, o sea, después de que todo lo que pasaste y todo, y ahora aprendiste algo, en ese momento, exactamente en qué, cuando tú realmente le entregaste tu vida al Señor, ¿cómo fue ese momento? Porque ahí sí ya fue que realmente dijiste, este es mi tiempo y esta es mi vida que se la tengo que entregar al Señor, no como se la estaba dando antes, porque antes nada más yo estaba tratando de querer cambiar, pero lo quería hacer solo, porque realmente yo no le entregaba mi vida a Dios. Entonces, ¿cómo sucedió ese momento donde realmente tú dijiste, no, es ahora o nunca, y con esto yo no vuelvo atrás? Ya. Bueno, yo creo por el sueño que le conté hace rato, Ajá. estaba tan decidido y no solamente emocionado, sino que creo que todos tenemos emociones y estamos emocionados siempre. Pero yo estaba emocionado, pero también a la misma vez entregado todo ya, porque ya mi carga ya sentía como, ya necesitaba Demasiado ya. pesada. Ya era demasiado que ya no podía ya. Por eso mismo la palabra dice de que venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y eso fue lo que pasó. O sea, tú solito fuiste y te arrodillaste delante del Señor y le dijiste, Así es. Señor, derramo todo mi ser delante de ti porque yo quiero que tú cambies mi vida. O sea, yo no quiero volver atrás ya. Desde ahora yo quiero caminar Así contigo. es. Por eso la experiencia en la Biblia, por ejemplo, dice la palabra de que conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Es la palabra. Cuando yo empecé a leer la palabra, eso me empezó a ayudar bastante, Alda, de que la venganza ya no era mía. Dice la palabra que la venganza es
Jehová, de Dios. Y que yo no debo de odiar a mí lo que me hicieron daño, sino que orar por ellos. Y Amarlos. y Y la viendo, palabra dice que hay que amar a nuestros enemigos. Amar. Bueno, a los que consideramos nuestros enemigos claro, cuando nos claro. han hecho algo, ¿no? Exactamente. Entonces, amar a nuestros enemigos, dice, orar por ellos. Y a veces uno puede pensar, pero acá, pero viendo todo lo que hizo Jesucristo, no solamente lo habló, porque mucho podemos hablar tan bonito, tan bien, pero ahora practicarlo es lo difícil. Sí. Pero como nuestro modelo que es Cristo, veo lo que es la historia de Él, cómo es que Él En aquella cruz. empezó a interceder por aquella gente que empezaron a hacerle daño, Sí. que le escupían en la cara, que le decían que ahora revive a otro, que reviste a muchos. Él empezó a demostrar de lo que Él había hablado, de lo que Él había El verdadero amor. de lo que Él había predicado, lo practicó en la cruz de Calvario. Sí, Él lo demostró ahí. Entonces, ahí donde yo me doy cuenta que yo también tengo que ser igual como Jesucristo, mi modelo. Perdonar y hacer esta cosa. Y así estar libre de Alda. Y después, Isaac, pues tú hasta en el instituto entraste a estudiar para aprender más de la palabra de Dios. Yo creo que ahí viviste una experiencia maravillosa. Y de todo lo que tú viviste, de todo, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que nos están viendo? Bueno, mi consejo para todos los que están viendo, que es muy necesario ir y aprender de la palabra, pero también ese va a ser un proceso muy difícil. Y ahí donde Dios va a empezar a moldearnos, porque eso es lo que pasó con mí. Quizás no todos tenemos la misma experiencia, no vamos a tener la misma experiencia, pero sí solo les animo de que busquen de Dios, y si hacen esa decisión de poder buscar, conocer más de su palabra, va a ser la mejor decisión. Yo sé que no va a ser fácil porque hay alguien que no va a estar de acuerdo. Siempre va a estar peleando en contra de lo que es lo bueno, que es Satanás. Él siempre no va a querer que nosotros hagamos las cosas bien. Él siempre quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados, que no hagamos las cosas, que sigamos llenos de rencores, que sigamos con esa carga. Él es lo que quiere, pero Jesucristo quiere liberarte, quiere hacerte libre de esa carga, de ese rencor, remordimiento, de todo lo que uno ha pasado, lo que está pasando. Yo no sé tu situación, lo que está pasando, pero sí yo te aconsejo y te animo que busques ayuda para conocer más de la palabra de Dios, y conociendo un poco más de la palabra de Dios, poner en práctica lo que dice la palabra. Que Dios les bendiga a cada uno que están viendo. Amén. ¿Qué es lo que más amas hacer en la vida? Bueno, yo la verdad amo lo que es el evangelismo en la calle, por ejemplo. Quizás no lo digo mucho de que estoy con mi Biblia parado, De que sales a evangelizar ahí, salgo ahí, pero o sea, cada siempre vez encuentras una oportunidad para evangelizar a alguien. siempre. Me gusta bastante cuando veo a gente que viven solo, que son así, como por ejemplo, en una ocasión había un señor que vivía por ahí cerca de una compañía, que siempre estaba por ahí alejado, estaba hundido en la drogadicción, y siempre estaba ahí. Entonces yo siempre me quedaba a platicar con él. Es un americano él. Y me llama bastante la atención la gente que están así en el alcohol, en la drogadicción, porque me puedo ver en ellos cómo estaba yo. O quizá esa persona hubiese sido yo. Tú sí los entiendes porque tú Claro. viviste lo que ellos están viviendo. Sí. Ajá. Y yo sé que no lo hacen por hacer nada más, o los que están en alcoholismo no están tomando por tomar, sino que por algo están metidos ahí. Por algo, una traición o algo. Pero no simplemente así, porque yo recuerdo que un joven llegó conmigo y me dice, ¿por qué tomas si yo no encuentro nada en la cerveza? ¿Ok? A ti no te pasó nada, no pasa nada, entonces no te metas en esto que no es para ti. y yo creo que no es para nadie, pero hay donde mucha gente que son lastimadas, son abusadas, y ahí donde se refugian. Sí. Y se Las echan a drogas y perder, el se alcohol. sienten que no valen nada. Y entonces como amo hacer eso, de sentarme con ellos, de decirles que Dios les ama, y también que yo estoy ahí con ellos. Y recuerdo que este hombre estaba pero muy triste, pero decía que sabía cortar pelo.
Y yo dije, quiero que me cortes el pelo. Y empecé ahí a platicar con él normal y no le quise hablar de Biblia tras Biblia, sino que él viera que yo Tú te fuera querías ser diferente. su mejor amigo. Claro, para después hablarle de Dios, porque ese es el propósito, no simplemente checar, oye, deja eso y ya. No, eso les va a molestar. ¿Por qué? Porque yo pasé en Por lo eso, mismo. ajá, sí. Sí. Entonces amas llevar la palabra de Dios, evangelizar. ¿Cuál es el anhelo más grande de tu corazón en el futuro? ¿Qué más quieres seguir haciendo aparte de esto? Bueno, en el futuro, la verdad no sé todavía, pero uno siempre sueña en el futuro. Pero Todos queremos ser algo en el futuro. claro, claro. Yo la verdad quisiera ser un buen padre, seguir siendo un buen Seguir padre, siendo un buen padre, un buen esposo. un buen esposo y respetar a mi esposa y amarla con todo mi corazón como la amo. Diana Tapia, tú sabes que te amo, mi amor. Y a mi hija Arianita. Y si Dios nos regala más hijos, yo creo que ser un buen padre es lo que yo quiero. Predicar en mi casa primeramente. No pararme con la Biblia, predicarle con un micrófono así, sino que vean O sea, de mí. enseñarles. Sí, Y que vean en ti que Dios sí ha obrado en tu vida, pues, y que puedan ver a un hombre transformado, porque el cambio se ve primero en la casa. así es, De exactamente. lo que Dios ha hecho en tu vida, porque si no en tu casa no lo puede ver tu familia, entonces es volver a lo de antes, ¿no? Así Ser mismo. superficial. Exacto. ¿A quién les quieres dar las gracias, Isaac, de todas las personas, esas personas que a lo mejor se cruzaron en tu camino y te extendieron una mano para ayudarte a salir de las drogas, del alcohol, de tu depresión en la que estabas? Dios te puso personas a lo mejor en algún momento en tu camino Así es. y a lo mejor tú escuchabas esos consejos, ¿verdad? Y a lo mejor no les hiciste caso en ese momento, pero en algún momento de tu vida esas palabras que alguien te dijo también hicieron efecto en ti. Exacto. A quienes recuérdenles, no necesitas decir nombres porque a lo mejor son Sí, muchos claro. y no vas a recordar, pero Claro. ¿quieres agradecer en público? Bueno, yo estoy agradecido principalmente con mi hermano Efraín, que siempre ha sido una motivación en mi vida y siempre le he agradecido a él. Quizás no le doy regalos ni nada como de agradecimiento, pero siempre le doy un abrazo como hermanos carnales, pero también como un amigo que siempre ha estado ahí apoyándome desde cuando llegué aquí y siempre ha estado ahí para mí. En los momentos difíciles yo recuerdo que yo siempre le contaba a él y sigo contando mis cosas de repente como uno siempre necesita. O sea, él aparte de ser tu hermano es tu mejor amigo. Yo lo considero como un mejor amigo porque le cuento todo, tengo confianza. Y a mi esposa Diana Tapia, como no, sí fue el instrumento que Dios usó para que Dios me cambiara. Qué bueno. Ujú. Eso es maravilloso escuchar eso, que recuerdas, ¿no? Que esas personas fueron las que realmente impactaron tu vida. La palabra de Dios, por supuesto, que Dios los usó a ellos, ¿no? Eso es maravilloso. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Solo quisiera que dijeras unas últimas palabritas así, Isaac, o sea, qué importante es testificar Sí. de lo que uno vivió, pero de lo que Dios ha hecho ahora en nuestra vida, porque la palabra así del es. Señor dice que debemos de ir y testificar. Así mismo. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia yo creo es de que ya no soy el mismo. Como dijera Pablo, que ya no vivo yo, más Cristo. Y que ya no somos esclavos de pecado, sino ya somos hijos de Dios. Y que también que un día nos vamos a ir de aquí, pero que sepamos que vamos a tener la vida eterna y seguir perseverando. Eso es lo que yo quiero aconsejarle a todos, que perseveremos, que va a haber altas y bajas en nuestras vidas, pero que sigamos siempre perseverando. Y que también Dios cambia las vidas. Claro, Que exactamente. no seguimos siendo los mismos, que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él la va a cambiar así como la cambió. Exactamente. Como te cambió a ti, ¿verdad? Dios cambió tu vida. Tú eras una persona antes de conocer a Cristo y ahora después de conocer a Cristo eres una persona diferente, renovada. Amén. Y eso es lo importante, testificar, ¿verdad? De que Dios, Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz no fue en vano. No, para sino nada. que realmente Él vino a salvar a la humanidad y podemos ver esa palabra hoy cumplida en tu vida. Amén. Ahora puedes orar por todos para que nos Sí, podamos claro que sí, despedir. Alda.
Bueno, y vamos a estar orando entonces. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento, hermoso momento que estamos aquí, Papá Dios. Agradecido estoy contigo y por esta entrevista que me hizo Alda. Gracias a Grupo Íntimo que tienen este programa muy bonito, muy especial. Y yo creo que también es muy importante que nosotros podamos testificar, porque como en la Biblia, mucha gente, muchos personajes que también testificaron su vida de antes y su después. Y siempre hay un antes y un después. Y lo más importante, lo más bonito es que después de tantas cosas malas que nos pasaron, Cristo nos escogió a nosotros. Cristo nos amó y entregó su vida en la cruz de Calvario por amor a todos nosotros. No importando que éramos malos, que nos sentíamos tan bajo, Él siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos, para que nos arrepentamos y que podamos reconocerlo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y te doy gracias a Jesucristo por ese amor tan inmenso, ese amor tan inmenso que tú nos tienes. Gracias te doy, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Isaac. Y bueno, lastimosamente nuestro tiempo se ha terminado. Isaac, bueno, estamos en el mes de las madres, así es que tú has hablado tantas cosas maravillosas de tu esposa y de tu mamá también. Yo creo que tu mamá y tu esposa pues son las mejores mamás del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, un saludo para ellas, ¿verdad? Claro. Bueno, mi madre ya sabe muy bien que yo la amo bastante y ella siempre también ha sido, uno no sabe el trabajo que hacen las madres por nosotros, pero yo sé que ella siempre estuvo de rodillas orando por mí. Y yo estoy tan agradecido con ella lo sabe que yo la amo bastante. Y a mi papá también, yo lo amo porque sí nos perdonamos, le pedí perdón a mi padre y también la palabra hay que obedecerla, dice que respetemos a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, y no nos dice de que honralos porque son buenos o que son cristianos, no, sean buenos o malos, honrarlos a ellos. Y yo, mamita linda, si me llega a ver, le mando muchos abrazos acá y besos también, sabe que yo la quiero bastante, mami, le gustaría hablar en dialecto, pero después otro día yo le hablo. Bendiciones, que Dios les bendiga. ¿Y a tu esposa? Y a mi esposa también, Diana Tapia. Amor, gracias por todo y gracias por apoyarme siempre. Y feliz Día de las Madres también. Gracias por cuidar a nuestra hermosa hija. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron viendo en esta noche y que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Que el Señor me los bendiga y buenas noches. Me salvó inagotable amor me alcanzó.